Uno, sí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor porque me dio esta oportunidad de predicar cerca de principio de mes, cosa que no es muy común. Y debido a ahí algunos cambios que hubieron, pero siempre gozoso de traer una palabra que sea de bendición. Dentro de mi trabajo, como usted sabe, yo soy abogado y por eso tengo que varias veces, casi siempre, presentarme ante tribunales y en todos los juicios, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, las pruebas son vitales. Porque un juez de la República no se va a quedar con una sola versión. Imagínese usted los cientos de casos que ven los jueces. Y no va a venir una persona a convencerlo porque sí. Aunque el juez haga como que sí le cree. Y sabe que la evidencia es importantísima para determinar lo que es justo en casos de controversia. Es importante tener las evidencias, las pruebas. Y nosotros, sabiendo eso, que es algo de lógica, ¿cierto?, no lo aplicamos a nuestra vida cuando nos llegan con alguna información que no la verificamos primero, sino que la creemos. Y como le decía, los jueces no pueden guiarse solamente por lo que dice una persona, sino ver las pruebas y ahí recién tomar una decisión. Y para mi trabajo las pruebas son importantes y para mí como cristiano también, y también para usted, hermano, como cristiano también las pruebas son importantes, las evidencias. Yo no podría declarar que soy cristiano si no creyera que nuestra fe tiene pruebas convincentes, aunque uno se acerca a Dios antes de ver las pruebas, porque hay gente que ve pruebas, evidencias de la existencia de Dios y aún así no quiere creer, no quiere tomar la decisión, porque no le conviene, porque no quiere dejar, dice la Biblia, las tinieblas, porque la gente, ¿qué es lo que prefirió ahí en Juan 1? Las personas prefirieron las tinieblas que la luz, porque rechazaron a Jesús. Entonces no es cuestión de tener pruebas o evidencias o no tenerlas. Muchos de nosotros llegamos a Cristo antes de que nos mostraran algún argumento a favor de la existencia de Dios, y eso es genial, porque eso nos hace acreedores de una bendición que dice: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, si usted lo convencieron después, está bien igual. Y sabe, hermano, la vida de Cristo está documentada históricamente. Sin embargo, en los últimos años, con el avance de la información que nos ha traído el Internet, aparece una avalancha de personas, autores de libros, filósofos, la mayoría ateos, que sugieren que no hay evidencias de que Dios exista. Aunque la Biblia no pretende ser un libro científico, sí apunta a una evidencia sólida basada en los testigos presenciales. Esa es parte de la prueba, los testigos oculares, quienes vieron los hechos, quienes declararon, estas personas que vieron los hechos de Dios y de Jesús, que declararon que hay un Dios en el cielo. No podemos hacer como que no existe Dios. Tenemos la evidencia de que hay un Dios. Y lo otro es que ese Dios es grande. Como lo hablábamos el martes, si nuestro universo tiene una causa, esa causa tiene que ser por lo menos del mismo porte del universo. No puede ser menor. ¿Y quién o qué puede ser más grande que nuestro universo? Solo Dios. Y hay personas que llegan a ese punto y dicen: no sé. Puede ser otro ser. ¿Y qué otro ser puede ser más que Dios? No importa lo que el mundo grite, hermanos, sobre lo que ellos piensan acerca de Dios. No importa lo que ellos crean respecto a nuestra fe. Nosotros tenemos un llamado y debemos obedecerlo. Y es el de proclamar que hay un Dios y que Él es grande. ¿Sabes lo que nos dice el mundo? Quédate encerrado en tus cuatro paredes. Yo te respeto, adoro a Dios, pero allá encerrado, no te quiero acá, no te quiero en la vía pública, no te quiero en los medios de comunicación.
Y muchos cristianos decimos, tienes razón. Pero ellos no descansan en su propaganda contra Dios. Y como cristianos debemos obedecer al Señor en proclamar la grandeza de Dios. Los autores de los salmos eran músicos, eran poetas, eran artistas. Los salmistas estaban dedicados totalmente para crear composiciones que alaben a Dios. Pero ellos en su tiempo libre pueden haber dicho, ¿sabes qué? Me aburrió esto de Dios, así que voy a hacer algo relacionado a otro tema. Hablemos del desamor. Hablemos del luto por la pérdida de un ser querido o de me enoja la injusticia. Pero ¿sabes qué? Ellos no hicieron eso. Ellos se apoyaron en la mayor fuente de inspiración, que es Dios. Dios es una fuente tremenda de inspiración. Y si usted se da cuenta, todas las letras que no tienen que ver con Dios, de música o cosas, se dan vuelta en lo mismo. Es lo mismo. Las mismas palabras. Traicionera, me dejaste. Es lo mismo. Es siempre lo mismo. No sé, porque siempre hacia la mujer, no sé. No. Depende del artista. Que la mayoría son hombres los que cantan. Pero ¿sabe qué? Ellos, teniendo la posibilidad de hacer muchas cosas, ellos se dedicaron completamente a alabar a Dios. Y vamos a leer un salmo que es el Salmo 135. Vamos a leerlo del 5 al 7. Si lo pudiera poner en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmo 135, del 5 al 7. Dice así: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Este salmista, que es anónimo, a no ser que su Biblia sepa quién es, ¿aparece ahí o no? No, es uno de los cientos, de los varios cientos de salmos que no tienen un autor. La mayoría lo escribió David, pero no todos. Y él dice que conoce a Dios. Él afirma que conoce a Dios, que lo ha visto y que ese Dios es grande. Ahí dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Dios es más grande que cualquier otro Dios que se puedan inventar otras civilizaciones. El salmista sabe que Dios es soberano sobre la creación, porque él dice que Dios hace lo que le place sobre los océanos, sobre las nubes, sobre la lluvia, los vientos y los truenos. La pregunta es, ¿con todo el avance de la tecnología y la ciencia, el ser humano ha podido controlar eso? No, en pequeñas proporciones. Pero el ser humano, hasta el día de hoy, no es capaz de producir lluvia. Ni siquiera, ¿cierto? ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás Lavín quería bombardear las nubes para que lloviera. Ni siquiera eso yo creo que hubiese sido útil. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer que caiga la lluvia para regar la tierra, y hoy, si le rogamos al Señor, también para apagar los incendios. El Señor tiene el poder para hacerlo. Por eso debemos orar y pedirle a Él que envíe su lluvia, tanto física como espiritual. Porque ese clamor que nosotros los cristianos hacemos por la lluvia es una lluvia física, porque también nos beneficia, nos conviene, por el fruto, por tantas cosas, y también la espiritual, una lluvia de la bendición de Dios. Y debemos orar, porque el gobierno no le va a pedir a Dios. La gente que no conoce a Dios no va a rogar a Él. ¿Quiénes son los indicados para hacerlo? ¿Quiénes? A nosotros nos corresponde hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo sabe el salmista que Dios es grande? ¿Cómo sabe este hombre de Dios que está escribiendo este salmo que Dios es grande? Simplemente por la evidencia real, por la evidencia empírica. Él se dio cuenta con sus propios ojos que Dios es grande. Y lo vamos a leer ahí mismo, desde el 8 al 12.
Salmo 135 del 8 al 12. Aquí habla de Dios. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio. Esto pasó en el Éxodo, ¿se acuerda? Con Moisés. Y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto, en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Aquí el salmista está hablando de Israel como nación. Él se refiere a sí mismo por su propia historia. Nosotros como chilenos tenemos una historia y nos apropiamos de ella y la conocemos, o la deberíamos conocer, ¿cierto? Tenemos nuestros propios héroes, como Arturo Prat. ¿Usted sabe que Arturo Prat era abogado? Y el día de su nacimiento se celebra como el Día del Abogado acá en Chile. Así que al abordaje, muchachos. Es impresionante toda la historia que uno a veces ignora. Pero uno se la sabe porque se la enseñan al colegio, porque se le ocurrió estudiar el libro de historia del hijo que estaba estudiándolo, o se puso a ver un documental o algo. Y hay tantos hombres y mujeres de Dios que estuvieron en la historia de Chile y vemos cómo nosotros nos apropiamos de eso y nadie lo pone en duda. ¿Pero usted estaba en ese lugar? Ni siquiera habíamos nacido. ¿Pero alguien lo pone en duda? No. En este caso el salmista dice, mi nación, Israel, salió de Egipto. Y a mí nadie me lo va a negar. Y en ese momento, ¿sabe dónde estaban? En la tierra prometida. Por último diría, de alguna manera llegamos aquí. ¿Cómo llegamos a la tierra prometida? No lo sé, no. Sí sabemos, porque hubo un Dios poderoso. ¿Qué es lo que hizo con Faraón? Le envió plagas. ¿Cuántas? 10. ¿Por qué le da por decir 7? Todos dicen 7. Son 10 plagas. La última fue la más terrible, que fue la muerte de los primogénitos, que fue la que finalmente dio pie para que Faraón dijera, váyanse. Pero a la vez dijo, mejor matémoslo. Y ahí fue donde Dios mostró más su poder. Y no solamente eso, dice que en el trayecto se enfrentaron a otras naciones, a otros reyes. Y Dios les dio la tierra de esos reyes a Israel. Y esto es impresionante porque Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo esclavo. Y ellos lucharon con herramientas. ¿Qué pueblo con herramientas va a poder luchar con otro que está armado? Solamente el pueblo que tiene a Dios de su lado. Los israelitas como nación vieron con sus propios ojos la grandeza de Dios. No lo sacaron de un mito antiguo ni de una leyenda popular, sino que fue de sus propios padres quienes vieron y vivieron todo eso camino hacia la tierra prometida. Y mira lo que dice el versículo 13 y 14. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Por eso el nombre de Dios debe ser conocido en cada generación. Usted y yo, hermanos, somos responsables de proclamar la grandeza del Señor en nuestra generación. Si hay gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios, es porque nosotros no hemos proclamado su grandeza. A nosotros nos toca hacerlo. No lo vamos a pedir a otras personas que lo hagan, a nosotros nos toca hacer esto. Por eso dice la Biblia, debes hablarle a tus hijos en la mañana, al acostarte, al salir al colegio. Bueno, yo lo estoy parafraseando. Pero, ¿sabe? Lamentablemente, no todos los cristianos hacen eso. Porque llega hasta un momento la bendición o el conocimiento de Dios y se corta y después los hijos no sirven al Señor. Yo, debido a que conozco varios pastores por el trabajo que tengo en el edificio de CUPREM, que es el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas, de pastores de la región metropolitana, no es normal
que los hijos de los pastores continúen sirviendo al Señor. Entonces, si pasa eso con los siervos, con los líderes, ¿qué pasará también con la congregación? Algo similar a lo que sucedió con Josué, que no dejó un legado. Luego de cada juez se levantó Sansón y Sansón murió y no se levantó nadie más, hasta que Dios levantó otro hombre y así murió. Después de Samuel, ¿qué pasó? Ya viejito, él entregó en manos de David, porque antes ¿a quién había entregado el reinado? A Saúl, un hombre que realmente se portó muy mal. Entonces, vemos que nosotros somos los responsables de que nuestra generación se proclame al Señor. Lo segundo, hermanos, que debemos proclamar la verdad de la palabra de Dios. Proclamar que esta Biblia, lo que Él nos ha entregado, es la verdad. Y justamente la pastora en la lectura decía que Jesús es el camino, la verdad. No es una verdad de las tantas verdades, es que tu verdad no es mi verdad. Sale para allá relativo, relativista. Nuestro Dios, sabe, es absoluto, porque Él es la verdad. Miren, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, un hombre poderoso de Dios. Pedro, Primera de Pedro 1, del 1 al 3. Primera de Pedro 1, del 1 al 3. Aquí está hablando y escribiendo Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre nos conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado ustedes lo obedecen y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos en gran expectación. Estoy seguro que me equivoqué de cita. Porque entre más leo, menos es. Entonces, lo más probable es que sea segunda. Vamos a revisarlo. Sí, es segunda de Pedro. Me equivoqué, me quedé con primera. Menos mal que no tiene tercera ni cuarta Pedro. Ahí sí. Bueno, Pedro escribió 2 cartas y esta es la segunda y empieza así. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracias y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. En el versículo 1, ¿cómo se presenta Pedro? Primero, como esclavo del Señor y luego como apóstol. Y hoy en día, la gente que se cree apóstol, digo que se cree porque, bueno, en nuestro conocimiento solamente fueron estos apóstoles y hoy en día no más. Aquí Pedro dice que lo primero que es él es un siervo del Señor. Y luego dice el título que él tiene, dando a entender que antes que cualquier cosa nosotros servimos al Señor. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Y antes de cualquier título, no, yo soy misionero, yo soy evangelista. Yo conocí a cada persona que te tira el título de primero. Y yo le digo, yo soy abogado.
¿Y ahí queda? No. ¿Y líder de jóvenes? Ah, y ahí queda. ¿Y esposo? Y nosotros debemos aprender de esto, que antes que cualquier título, cualquier logro que nosotros tengamos o trayectoria que tengamos, primero somos esclavos de Cristo. Yo hablo con mucha gente de otra iglesia, obviamente aquí no se da mucho, pero principalmente en aquellas que son bien tradicionalistas, a uno le tiran el título. Y lo más fuerte, como que te da un estatus, es ser jefe de coro. Yo soy jefe de coro. Entonces, esos son los peores. Entonces, yo los conozco de cerca. Son bromas. Pero sabe, más que cualquier título o logro que tengamos en esta vida, lo principal es que somos siervos del Señor. Y que si hay una necesidad de ayuda, nosotros no tengamos en menos cualquier tarea. Porque hay gente, incluso cristianos, que miran algunas cosas en menos y no lo hacen, viendo la necesidad. Y en los eventos de jóvenes pasaba que muchos jóvenes decían, oye, allá está sucio. Ya, pues recógelo. No, es que el otro estaba a cargo. Sí, pero el otro está ocupado. Pero si tú ves algo, y yo creo que los padres también hacen lo mismo en la casa, ¿no? Sí, pues debería hacer. Y nosotros donde estemos. Entonces, es muy bello ver gente que lleva, entre comillas, una trayectoria en el Señor, pero que no le es bajo ninguna tarea. De limpiar, correr alguna silla o alguna cosa, y eso es bueno. Y el versículo 3, ahí Pedro nos dice algo importante. Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Para Pedro es muy importante que crezcamos en el conocimiento de Jesús. Eso es importante, conocer a Jesús. Yo siempre les digo, las personas que son fanáticas de un famoso se conocen toda la vida de ese famoso. Hasta cuánto calza, cuánto le mide el dedo gordo del pie derecho, el lugar donde nació, le saben todo. Pero un cristiano no se sabe la vida de Cristo. Eso es lamentable. Por eso, si usted se quiere llamar seguidor de Cristo, por lo menos léase los evangelios. Parta por ahí. Y después se va al Antiguo Testamento. Pero eso es lo principal. ¿Cómo creceremos en el conocimiento del Señor Jesús? Buscándolo todos los días. Buscándolo en oración, leyendo y estudiando la Biblia, asistiendo a la iglesia donde se enseña, donde nosotros nos reunimos con otras personas que están en lo mismo que es buscar al Señor, participando activamente en labores y actividades que tengan como fin crecer en la fe. Si hay actividades donde usted puede participar, participe. Porque puede ser que más adelante no tenga más oportunidad de hacerlo. Porque no sabemos lo que pueda suceder. Y todo puede ser de beneficio. La fuerza de las relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios, depende de la comunicación. Toda relación depende de este factor, que es la comunicación. Si no nos comunicamos, si no hay un diálogo, si no hay una comunicación en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? No hay una relación, no existe. Si quieres tener una relación más cercana con Dios, entonces dedica tiempo para pasar tiempo con Dios. Dedica tiempo para desarrollar esa relación. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Conozcan. Ahí dice, después del punto seguido, dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ahí avanzando en el versículo 16 al 18, Pedro nos sigue hablando de algo importante. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. ¿A qué hecho se refiere Pedro? A la transfiguración. Era en un monte. Aquí Pedro en el versículo 16 dice que nuestra fe no es irracional, no es un cuento inventado, no es una fantasía. Pedro cuenta a todos acerca de lo que sucedió en la transfiguración. Y es en este contexto que él aclara que no son fábulas, ni cuentos fantasiosos, sino que lo que verdaderamente ocurrió. No sabemos cómo ocurrió, pero ocurrió. Es un hecho histórico. Y en el versículo 16 dice: no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando usted, hermano, presencia algo, no se le borra por nada. Usted dice: a mí nadie me va a venir a contar porque yo lo vi. ¿Ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho? No, si esta persona es una santa, pero si yo lo vi. Así que a mí nadie me va a contar otra cosa. Que anda portando mal. Y el versículo 18 habla de otro sentido. Nosotros mismos lo oímos. Oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Ellos escucharon algo que nunca nadie pudo haber escuchado, que es la voz de Dios. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Espiritualmente puede ser que sí, pero audiblemente yo creo que no. Es difícil. Lo vieron con sus propios ojos y escucharon. Habla de más personas. ¿Quiénes fueron? Está Pedro, ya lo sabemos. ¿Y quién más? Juan y Jacobo. O Santiago, como usted le quiera poner, Santiago o Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo, los tres que fueron al monte de la transfiguración. Y sabe, hermano, justamente lo que hablamos al principio acerca de las pruebas que se presentan en un tribunal, es que un testigo es un medio de prueba que está aprobado para rendirse en un tribunal. Usted puede presentar prueba de testigos, ¿o no? Y la persona tiene que, antes de jurar, antes de decir, tiene que jurar decir la verdad. Y eso la gente la pone nerviosa. Porque le dicen: usted se expone a penas de muerte, ¿no? A penas del infierno si dice mentira. Por eso debemos ser testigos verdaderos. No se preste va a ser testigos falsos en divorcio y cosas así, o por mucho que le paguen. No, tiene que ser verdadero. Justamente un testigo es una prueba aprobada en un tribunal, y en este caso no solamente hay un testigo. ¿Cuántos testigos hay? Hay tres: Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago. Las pruebas que se obtienen de los evangelios son pruebas legales, así se llaman, pruebas de carácter legal, más que pruebas científicas o matemáticas, porque los hechos históricos no se pueden probar usando el método científico. No se puede probar, como se dice, ¿cierto?, repetidamente, que Napoleón existió o dijo algo por el método científico. No se puede, se tiene que usar el método histórico. Y en este sentido, el método histórico se usan los testigos presenciales de los hechos y los registros que ellos dejaron. En este caso, los 4 evangelios. Tenemos 4 testimonios escritos. La fe en Dios no es solo un conjunto de ideas, sino también es aquello que cambia la forma en que llevas tu vida. Ah, qué bonito esto, entender esto. No, pero yo debo cambiar mi vida. No debo seguir viviendo igual. Y ahí, si retrocedemos un poquito a los versículos 5 al 7, Pedro nos sigue hablando. Dice Pedro: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia. Excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento.
El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Estas cosas son las que necesitamos añadir. Ahí el versículo 5 dice, o complementar. Dice, complementando su fe con una abundante provisión. Y ahí comienza a decir estas cosas. No nos quedamos solamente con nuestra conversión. Acepté a Cristo y estoy listo. ¿Qué es lo que debo hacer? Crecer, avanzar, no quedarme estancado. Sino que es el inicio de un camino de cambios para el bien de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Porque, hermano, si usted cambia, va a beneficiar a los que están a su alrededor. Aquel que era cascarrabia, gruñón, ya no va a hacer mucho porque dice la palabra que no debemos ser enojones, sino amables. Entonces va a cambiar a las personas que están a su alrededor. Aquellos que eran celosos, ya no más. Aquellos que son mentirosos, ya no más. Aquellos que son dados al vino, ya no más. Y así tantas cosas. Seremos cristianos eficaces y firmes hasta que Cristo vuelva. Y lo último, hermano, antes que nos muramos de calor, proclama que hay un Dios. Debemos proclamar que hay un Dios. Entonces, ¿sabe, hermano, que como está este mundo y la sociedad, hay que tener mucha valentía para decir que existe un Dios, que existe un Dios que es real? Hay que tener mucho coraje para proclamar que creemos en un Dios. Porque sabemos lo que piensa la gente. Y nos lo harán saber porque nos van a decir o por la cara que ponen, ¿o no? Y sabe, eso ya está pasando en los medios de comunicación. Gente que en la entrevista están hablando y nombran a Dios y vea usted cómo al segundo lo cortan o cambian de tema. Es algo que ya está ocurriendo no solo acá, sino en otros países. De hecho, en Estados Unidos hasta los cortan la transmisión directamente. Como si eso fuera ofender a alguien, siendo que ellos han ofendido a Dios siempre. Esta noticia terrible de esta familia que falleció ahogada en el mar, ellos eran hijos de Dios, eran una familia cristiana. Y en este caso la suegra, la madre, habló a los medios de comunicación y ella fue sabia, porque mientras ella proclamaba a Dios, contaba lo que había sucedido. Así que el periodista no le podía sacar el micrófono porque era información importante para ellos, y a la vez ella proclamaba que solo Dios los ha mantenido en pie, que solo Dios les ha dado paz. Dice que ella como madre estaría en una cama llorando, postrada, pero ella está ahí dando la cara y dándole las gracias, y le daba las gracias a todas las personas que fueron a ayudar, a aquellos rescatistas, a todas las personas, y entre medio que ella daba información, glorificaba a Dios. Y sabe que estuvo un buen rato, cerca de 10 minutos, y era impresionante cómo no la podían cortar, porque era información que ellos necesitaban. Pero el Señor la usó porque ella todo el rato proclamó al Señor. Y ahí vemos, hermanos, cómo este mundo está. Porque si ella hubiese hablado solamente del Señor, créame que al segundo la cortan. ¿Sabe, hermano, que Daniel proclamó frente a un rey poderoso? Frente a Nabucodonosor, ¿se acuerda? Cuando le dijo, dime el sueño que soñé y la interpretación. Era algo terrible de poder lograr. Y él dijo, hay un Dios. Y ese rey se creía Dios. Y a él no le temblaron las piernas para decirlo. Y él le dijo, hay un Dios. Y el Dios al que Daniel servía lo respaldó y lo hizo salir en bendición de ese lugar tan hostil para quienes amaban a Dios, porque estaba en Babilonia. No estaba en Israel, en un lugar agradable, estaba en un lugar totalmente alejado. Imagínense que Nabucodonosor hacía así y le cortaba la cabeza a Daniel. Estaba rodeado de soldados. Dice los historiadores que al lado de Nabucodonosor había un león real, encadenado. Entonces él si quería lo soltaba y se comía Nabucodonosor después. Okay.
tenía leones reales. Entonces, imagínense presentarse a una persona así, que puede hacer lo que él quiera. Y él se atrevió a decirle, hay un Dios, que me va a decir tu sueño y va a decir lo que significa. Y así fue. Daniel nunca tuvo la ambición por el alto puesto del reino en Babilonia. Su objetivo siempre fue obedecer a Dios antes que a los seres humanos, aunque fuera el mismo rey Nabucodonosor. Y vemos que en el capítulo siguiente los amigos de Daniel hicieron lo mismo, estuvieron dispuestos a morir, a ir a este horno de fuego por negarse a inclinarse ante esta estatua de oro. Dijeron, hay un Dios que nos va a salvar. Y si no nos salva, no importa, vamos a morir. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener. No tenerle miedo a lo que piense o lo que diga este mundo. ¿Sabe que un joven inglés llamado Gibo, un nombre muy lindo, Gibo, trabajaba de empleado en uno de los grandes almacenes de Londres? Muchos anhelaban trabajar en esa empresa. Y él cuenta que un día el dueño de la empresa, el señor Gordon Selbridge, obviamente un inglés, estaba ahí y sonó el teléfono. Entonces este hombre, Gibo, contestó el teléfono. Y la persona que llamó pidió hablar con el dueño. Gibo le informó al dueño y este le dijo que dijera que él no estaba. No estoy, no quiero contestar el teléfono. Entonces este hombre, Gibo, dejó el teléfono a un lado y le dijo, entonces dígale usted mismo que no está. Yo no lo voy a decir. El propietario de la empresa no tuvo más remedio que responder a la llamada. Estaba furioso con el empleado, obviamente ya tenía planes para él. Pero luego al cortar la llamada, él se acercó y Gibo fue a hablar con él y le dijo, si yo puedo mentir por usted, entonces puedo mentirle a usted. Y entonces este dueño quedó impresionado. Y a partir de ese momento, ese dueño tuvo la más alta consideración y confianza en ese hombre, quien nunca más lo quiso sacar de su empresa. Este hombre estuvo a punto de perder su trabajo por hacer lo correcto. Los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos no a perder su trabajo, sino que a morir por su fe en Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir cosas menores que la muerte por amor al Señor? Porque en realidad hoy en día nadie nos está pidiendo en nuestra vida, el Señor nos pide cosas menores, como lo es perder un trabajo, perder una amistad o perder la reputación de quienes no conocen al Señor. Es que mis amigos se van a defraudar de mí. Mis conocidos, si saben que yo soy cristiano, creo en Dios, es que ellos son muy intelectuales. Son tan intelectuales que... Y debemos estar dispuestos a perder ciertas cosas por amor al Señor. Les invito, hermano, que pueda orar, a cerrar sus ojos y darle gracias al Señor. Bendito.